This conference will now Profesional be de la salud. recorded. Me acaban de informar que la conferencia va a ser grabada, ya, excelente. Por ahí escuché un audio en inglés. Entonces tengo un problema a resolver y este problema podría notarlo yo como parte de una situación, no sé, pues en el ámbito clínico que no está funcionando como debería, ¿no? Una serie de pacientes padece de algo y el estándar natural no está funcionando. ¿Por qué? Ese es un problema. O alguna prueba diagnóstica no está siendo la mejor y yo podría mejorarles, es un problema. Entonces, todo aquel problema que tú observes es susceptible de investigación. Entonces, ya sea que tengas experiencias pasadas, experticia, conversando con otras personas, un intercambio de ideas, simple curiosidad, es lo que motiva la investigación, ¿no? Planteas una pregunta, quieres contestarla y desarrollas todo un protocolo especificando las acciones que vas a tomar para responder esta pregunta de investigación. Ahora, el proceso puede ser complicado estamos en un mundo hiperespecializado, ¿no? Ya con la gran cantidad de información que hay, probablemente un tema muy general ya está contestado. Y quiero saber si tomar tal medicamento alivia tales síntomas. Es demasiado general, ¿no? Entonces, el intento uno, no pasa nada, nos concentramos en el mismo tema, algo más específico, ¿no? Quiero saber si tal medicamento funciona, pero en pacientes con leucemia. Probablemente la biodisponibilidad del medicamento es diferente. Ya, puede ser, tal vez ya está contestado. Entonces, después de muchos intentos y filtros, terminas en un tema final. No quiero saber si el medicamento A, al ser modificado en su composición tantos miligramos, es equivalente al medicamento B en pacientes con leucemia. Entonces, has afinado más la pregunta de investigación, has conseguido que tu tema sea específico y que provea nueva información al, al acervo gigantesco de literatura que existe. Entonces, ya han visto esto, ¿no? Hay filtros para la pregunta de investigación. Necesitas que tu pregunta, que podrías responder lo que tú quieras, que tu pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Pero bueno, esto nos lleva ya entonces a decir, mi pregunta ya está, profesor, o jurado, o ente que me va a financiar la investigación. Mi pregunta ya está, ya la tengo. ¿Cómo te convenzo de que me apruebes, de que mi sustentación sea exitosa o de que me des dinero para hacerla? Pues dime una cosa, dime si lo que vas a hacer es pues tangible, si hay un escenario en el que yo considero y de forma estructurada que me estás contando que vas a poder hacer lo que has dicho que vas a hacer. Y esto se transmite a través de los objetivos, de la redacción de objetivos que sean claros, precisos y que indiquen específicamente qué es lo que vas a llevar a cabo para responder la pregunta de investigación. Entonces hay dos criterios que tienes que tener en consideración cuando quieres plantear un objetivo en tu investigación. El primero es el práctico, ¿no? El criterio práctico es el sentido común. El sentido común que te dice, yo debería solo plantearme cosas que puedo hacer. No debería plantearme cosas muy exageradas o plantear objetivos que se alejen de la pregunta de investigación, porque si eso ocurre, entonces estás tratando de responder más de una pregunta y el protocolo se cae. Un protocolo de investigación responde una pregunta, única pregunta debe ser pensado para esa única pregunta. Tratar de responder más de una puede llevarnos a problemas. Y el segundo criterio es el semántico, seguir las reglas semánticas de la investigación que nos exigen, bueno, ya veremos, ya veremos. Hablemos del sentido común. Solo hay un objetivo general, ¿sí? Entonces, pregunta de investigación, un objetivo. Una pregunta, un objetivo. Hay objetivos específicos, claro. Y estos lo que hacen son ayudar a lograr el objetivo general. Como pongo ahí, solo colocarlos si es necesario. Probablemente estás llevando a cabo una investigación inicial, estás en un proceso de investigación de primera carrera, no sé, estás practicando, estás haciendo tu primer protocolo de investigación, algo pequeñito, algo muy sencillo. Y tal vez no requieres objetivos específicos, no hay problema, no es una obligación. Muchas veces, muchos profesores exigen a los alumnos que especifiquen bien qué cosas van a hacer.
y tiene que ver mucho con el criterio, el sentido común. Si el investigador, el tesista, la persona que está planteando el protocolo considera que no, que el objetivo general es suficientemente claro, no requiere ser un objetivo específico. Y finalmente, que sean objetivos, como les decía, no sensatos, que puedas realizar. Hay un error común en muchos tesistas que, bueno, pueden plantear que incluso sus investigaciones pueden llegar a cambiar las normas de salud, plantear estrategias y demás, ¿no? Y los colocan como objetivos de su investigación. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya, entonces, sentido común, criterio, definir qué objetivos necesito, qué pasos voy a seguir, y la regla semántica, ¿no? Que todo objetivo debe ser escrito en infinitivo. Entonces, en infinitivo, verbos que acaban en ar, er, ir. Bueno, en or, si quieres, si es que hablas portugués, hay verbos que acaban en or. Y el objetivo general tiene que ser coherente con la pregunta de investigación. Quiere decir que debe estar fraseado casi de la misma forma, solo que una pregunta está fraseado en oración interrogativa y el objetivo general está fraseado en forma de enunciado informativo, enunciado directo, ¿no? O enunciado dirigido hacia algo. Entonces veamos un ejemplo, ¿no? Dice acá la pregunta, ¿existe relación entre la satisfacción con el tratamiento y la adherencia a las terapias de rehabilitación? Hago paréntesis porque por ahí me han presentado como doctor Miguel Moscoso. Sé que hay un afán de doctor a cualquier persona que ostenta un cargo o un título, pero yo soy terapeuta. ¿Sí? En fin, ¿existe relación entre estos dos escenarios? Es decir, si yo me siento satisfecho con mi tratamiento, ¿eso me hará más adherente? ¿Iré más al hospital para que me atiendan o dejaré de ir? ¿Estoy insatisfecho? Entonces el objetivo es un fraseo exactamente igual, solo que cambio el existe por un determinar, que quiero determinar la relación entre estas dos variables, ¿sí? Así es el escenario. Ahora por ahí ven un signo de interrogación, ¿no? Obviarlo porque no, un objetivo jamás se escribe como interrogativo. En fin, entonces hablemos de los objetivos específicos. Tal vez estás planteando un estudio descriptivo a nivel descriptivo, te interesa la epidemiología de una patología, quieres escribirla porque tal vez el escenario en el que lo estás planteando es novedoso, no se conoce, es necesario saber. Y acá la persona se pregunta, ¿cuánta inestabilidad lumbar hay en los trabajadores de oficina? Porque el trabajador de oficina está sentado todo el día, su columna está perezosa, entonces pídele que su columna aguante algún impacto, ya sea al correr o al estar en auto, no aguantar, eso se le llama una columna inestable. Entonces quiero saber qué tan frecuente es esta columna inestable en los oficinistas. Mi objetivo entonces es determinarlo. Pero en un proceso de investigación yo no me puedo quedar con la única respuesta de, ¿sabes qué? La inestabilidad es 80%. Ah, ya, dirá el resto. Pero, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es inestable? ¿Por qué tanto? ¿Y dónde? ¿Más inestable en varones o en mujeres? Entonces yo puedo plantear objetivos específicos que traten de darle más detalle, expliquen mejor el objetivo general, ¿no? Entonces yo podría decir, un objetivo específico es identificar diferencias de esta inestabilidad, de la prevalencia de esta inestabilidad, según sexo. Y decir, ¿sabes qué? Quiero especificar, no solo quiero describir la prevalencia, sino quiero especificar que en varones puede ser diferente que en mujeres. Y así. Entonces uno puede plantear distintos objetivos. Velo como mi objetivo general es prender o poner luz a una habitación oscura. Es objetivo general, poner luz. Objetivo específico, comprar una vela. Otro objetivo específico, adquirir una caja de cerillos. Objetivo específico 3, prender los cerillos en la mecha de la vela. Listo, esos 3 me ayudan a lograr el general. Malos ejemplos de objetivos. Veamos. 1, la incoherencia y 2, la no relación con el objetivo
la pregunta de investigación. La pregunta es saber si existe relación entre esta inestabilidad y hacer trabajo de oficina. Entonces, mi objetivo, dice acá, determinar la prevalencia de inestabilidad en los trabajadores de oficina. Entonces, acá hay un problema. Quiero encontrar relación entre dos variables, pero mi objetivo habla de determinar una prevalencia. Y este es un ejemplo sacado de la vida real, ¿no? Por ahí lo obtuve de una tesis, lo uso de ejemplo. Objetivo específico, evaluar el número de trabajadores de oficina con inestabilidad lumbar. Objetivo 2, diagnosticar la inestabilidad lumbar. Y objetivo 3, dar pautas de tratamiento para inestabilidad a los trabajadores de oficina. Claro, muy loable, muy abnegado del investigador dar esas pautas, pero no son el objetivo que van a ayudarte a lograr responder la pregunta de investigación. Entonces veamos cuáles son los errores. La pregunta podría estar bien. Existe relación entre inestabilidad y hacer trabajo de oficina, pero nunca se especificó en qué grupo de personas. ¿Sí? En adultos mayores, en trabajadores de oficina que asisten al hospital, ¿en quién? ¿Sí? Tener en mente la población hacia dónde generalizas es importante. El objetivo, como lo vimos, no es coherente, porque mi pregunta es averiguar si hay relación, pero mi objetivo solo busca, en general, solo busca describir una prevalencia. Mi objetivo específico 1 es exactamente el mismo que el objetivo general, que la prevalencia es el número de trabajadores que tiene ese problema de inestabilidad. Objetivo número 2, diagnosticar la inestabilidad. Es parte del proceso evaluar al participante para saber si tiene o no tiene, y de ahí sale la prevalencia. Pero no aporta al objetivo general. Y el final está completamente alejado, ya está, pero ajeno a la pregunta de investigación. No lo ayuda. Suena bonito y de hecho te preguntan, ¿no? ¿Para qué va a servir tu investigación? Para dar pautas de tratamiento a aquellos que están con la columna inestable y que puedan evitar lesiones. Sí, ese es un valor, un aporte a futuro, más no es el objetivo que va a ayudar a responder las preguntas. Porque al final puede que ni haya relación, entonces dar pautas no interesa en relación. Bueno, hasta aquí objetivos generales y específicos, que es como se suele mostrar en la mayoría de tesis e investigaciones, pero investigaciones locales. Pero ¿qué pasa cuando lees artículos científicos del extranjero o cuando postulas a instituciones que brindan financiamiento en el extranjero? Su premisa es bastante de objetivos específicos, pues te piden detalles. Pero cuando un proyecto es bastante grande, cuando un proyecto es financiado para aportar muchísimas investigaciones en consecuencia, es que nacen los conceptos de objetivo primario y secundario. ¿Sí? Considera el objetivo primario como el objetivo general. Me planteo una pregunta de investigación, entonces solo una pregunta, solo hay un objetivo primario. Pero los objetivos secundarios deberían estar en una categoría similar al primario. No buscan explicarlo, sino que complementan con ideas de investigación diferentes, pero dentro del mismo tema. Están circulando dentro del mismo tópico de investigación, pero tratando de responder otras preguntas de investigación secundarias, importantes sí, pero secundarias, porque la principal es la que queremos contestar. Los objetivos secundarios que suelen abordar otras medidas de interés, otros outcomes, otras patologías. Digamos que mi proyecto gigantesco es una cohorte, como se hizo aquí en Crónicas, para conocer los factores de riesgo cardiovascular en inmigrantes. Entonces un objetivo secundario, puedo tener muchos, es no solo conocer los factores de riesgo cardiovascular, sino tal vez evaluar otros procesos relacionados a enfermedades crónicas, o ver efectos de tratamientos tomados en esta cohorte, o ver la adherencia a los pacientes que ya tienen enfermedades crónicas y ver si esta adherencia de alguna forma modifica la epidemiología de su enfermedad. Puedes ver muchísimas cosas dentro de una sola cohorte que tiene un objetivo primario. Tienes miles de objetivos secundarios.
Tal vez si estás en el ámbito de los ensayos clínicos, no solo quieres ver la eficacia del medicamento, sino también si es seguro. Y este es un resultado importante, como te decía, en la misma categoría que el primario, pero secundario porque la premisa, la vedette, es la eficacia. Análisis de subgrupos también son objetivos secundarios muy comunes en ensayos clínicos. Quiero saber si la eficacia del medicamento varía por ciertas condiciones del paciente o ciertos subgrupos diferenciados. Tenemos este ejemplo, dice proveedores de salud pediátricos en traumatismo secundario. Estas personas pueden estar cansadísimas, deben estar atareadas de todo el trabajo, sobre todo en pediátrica. Entonces vemos fatiga, burnout, que es este estrés relacionado al trabajo, y estrés secundario al traumatismo. Entonces, en el mismo resumen del estudio te dicen el objetivo primario de esta investigación fue explorar el overlap, la sobrecarga y las diferencias entre los distintos conceptos relacionados al traumatismo secundario. Desorden de estrés postraumático, estrés secundario del traumatismo, fatiga, compasión, fatiga y burnout. Y un objetivo secundario para esta investigación fue examinar el impacto del traumatismo secundario en algunos de los personales o elementos profesionales y que afectan cómo los proveedores de salud pediátricos experimentan estos fenómenos. Entonces te das cuenta de que hay un objetivo principal que circula el tema, pero el secundario está dentro del mismo tema y aporta otra pregunta de investigación. No quiero ver el overlap, quiero ver cómo esto afecta, cómo experimentan los proveedores de salud estos problemas de estrés. Otro ejemplo. Perdón, necesito agua. Dice un ensayo, un experimento, un sistema de monitoreo de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares en casa. Entonces, debido a que el paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular no puede ir todos los días al hospital a rehabilitarse, lo mejor será que haga sus ejercicios en casa, pero ¿quién lo vigila? Ahora vamos a ver con este estudio, ¿no? Objetivos. El objetivo primario de este proyecto es la efectividad de una terapia en casa asistida por robots, ¿no? Robots coasistida, comparada con programas de ejercicio en casa. ¿Y qué es lo que van a comparar? Pues la recuperación del miembro superior, upper extremity, y la calidad de vida relacionada al stroke. Y en sobrevivientes de stroke de zonas rurales o áreas desatendidas. O sea, está bastante claro, ¿no? Te dice objetivos, te dice la población. Y el objetivo secundario es explorar si el grado inicial de la función motriz del miembro superior puede ser un factor que prediga hasta qué punto los pacientes con ACV pueden ser responsivos a este enfoque de terapia. Porque no basta decir sí, el brazo robot funciona. Quiero saber también hasta qué punto los pacientes responden y aceptan este tipo de tratamiento. Luego el paciente te dice, no, yo no quiero que me traten como un robot, están locos, ¿no? Listo, Terminator, y no confío en nada que sea robótico, al menos no en los siguientes 100 años. Entonces tienes un objetivo primario y uno secundario. Los dos aportan, sí. ¿Responden preguntas de investigación distintas? Sí. Un objetivo específico no responde a una pregunta de investigación distinta, es parte del objetivo general y ayuda a responder la misma pregunta de investigación. Para este punto, entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a la sección de objetivos. No sé cómo ver, o tal vez los moderadores me pueden ayudar si por ahí hay alguna pregunta. Porque luego vamos a pasar a un tema, si bien es parte de investigación, un poco distinto en el escenario. Y si no, me confirman para pasar a la sección de variables. Y ya dejamos las preguntas para el final. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta para el doctor? Sí. Lo pueden dejar en la parte del chat. Que no soy doctor. Le daremos un minuto, entonces.
Listo, en vista de que no hay ninguna pregunta, le doy la palabra para que pueda continuar. Muchísimas gracias. Entonces pasemos a el siguiente tópico que nos toca para hoy día, que es variables y personalización. Es un punto muy importante en el sentido en que hasta hemos hablado de objetivos de la investigación. Siempre decimos, no quiero buscar relación entre A y B, o quiero describir X enfermedad. Y es porque en toda investigación somos capaces de medir estos fenómenos y la capacidad de medición pues hace que podamos analizarlos a fondo, ¿no? Medimos y hacemos operaciones estadísticas. Entonces es muy importante que especifiquemos qué cosas estamos midiendo y cómo. ¿Y por qué? Porque la investigación tiene que ser replicable. Tiene que ser como una receta de pastel. Digo, te presento este pastel, qué bonito pastel. Eh, Te enseño a hacerlo. Te doy los ingredientes exactos, cuántos gramos, a cuántos grados de temperatura, y te va a salir igualito. ¿Sí? Ese es el objetivo de la investigación, replicar. Entonces, vamos acá, ¿no? Veamos este tema: asociación entre violencia contra la mujer ejercida por la pareja y desnutrición crónica en sus hijos menores de 5 años. Entonces, ¿quién es la población? ¿Serán los niños menores de 5 años? ¿Serán las mujeres que padecen de violencia? Bueno, voy a proceder a contestar, dado que el proceso de interacción va a quedar para el final. Entonces, dado que aquí el tema de la asociación es ver si al final aquellas mujeres eh, que padecen violencia se relacionan a que sus hijos tengan mayores probabilidades de desnutrición crónica, la población de interés al final es la de los niños menores de 5 años. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de este niño? Que tiene una mamá, que padece de violencia, ¿no? Entonces esa es la población. ¿Y cómo plantearíamos el objetivo general? Pues podríamos decir, quiero determinar que hay asociación entre esta violencia y la desnutrición crónica de sus hijos menores. Sí, y hay un punto importante que tal vez no mencioné, que es el tema de los verbos, ¿no? ¿Qué verbo debo usar para objetivo general? ¿Qué verbo debo usar para objetivo específico? Hay libros que te dicen, mira, estos verbos son para general, estos son para específico. La verdad es que hice una pequeña revisión en los artículos y en realidad a todos les da igual. Pueden colocar un verbo que en los libros dice para específico como general y no pasa nada. Nadie se espanta. Así que no tengan miedo de usar cualquier verbo, siempre y cuando quede claro, ¿no? Usando el criterio de sitio común. Bueno, eso era para el repaso. Y les decía, ¿no? Abriendo el tema a variables, es que la estadística que usamos como herramienta en la investigación cuantitativa tiene como fin recolectar los datos, interpretarlos y presentarlos adecuadamente, ¿no? Entonces yo tengo aquí muchos datos, mucha información de personas. ¿Qué hago con esto? ¿No? Tengo que ordenar. Primero tengo que identificar y plantear que todo puede ser medido, incluso lo no medido es medido bajo ciertos criterios. Yo puedo decir, puedo medir una mesa sin regla. ¿Se puede medir? Sí, puedo medirla con mis manos, ¿no? Y mido con cuartos, ¿no? De ahí nacieron las cuartas. Puedo medirla con mis pies y de ahí nace la medida de los pies. Entonces, yo puedo medir con lo que sea, ¿no? Puedo establecer un criterio para medir lo que sea. Mira, nada más a la izquierda esta imagen donde alguien mide la nieve con una regla. Porque quiere medir el grosor, quiere saber cuánto ha nevado, entonces mide el grosor de la nieve en el suelo y eso ya es un indicador. Y en el pasado se usaba la frenología, ¿no? Para medir el cerebro y te decían, si tienes un cerebro de tantos centímetros en tanto lóbulo, estás destinado a ser esto, terapeuta físico. Y si mide acá, estás destinado a ser médico, ¿no? La frenología es una ciencia ya abandonada, una pseudociencia. En fin, entonces el tema es medir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos medir de esta imagen? Yo podría medir el color de la imagen, los distintos colores que encuentro. Podría medir que existen dos personas y acabo de dar una medición, ¿no? Una cantidad. Puedo decir que existe un profesional de salud y un paciente y acabo de medir a las personas bajo un criterio de función profesional.
Puedo medir y decir, hay una persona sana y una persona con discapacidad, y estoy midiendo a las personas bajo un criterio de funcionalidad física. Entonces, todo es medible, ¿no? Pero hay algunas cosas que no son tan fáciles de medir, ¿no? Como mides lo que, si bien puedes observar, no es tan simple como observarlo y confirmarlo, ¿no? Yo puedo ver que alguien tiene unos lentes y decir, sí, esta persona usa lentes, sí, no, y la medí en base a ese criterio. Pero si hay una persona con intención suicida, debe existir una serie de indicadores que me digan que lo tiene, y es así como nacen los instrumentos de medición, las escalas, o la depresión, ¿no? Que debe ser medida a través de ciertos criterios clínicos y ciertas escalas también. Entonces, vemos que existen distintos procesos de medición. Puedo medir observando, puedo medir definiendo criterios de cantidad, puedo medir estableciendo instrumentos que pueden detectar algo que no es tan fácilmente observado. Entonces, todo aquello que medimos, todas estas características, al medirlas y tomar distintos valores que varían, se les llama variables, porque esos valores varían, de ahí viene el nombre. Pensemos, ¿no? Son distintos criterios para medir, ¿no? Puedo medir las frutas por su color, o por su tipo, por el tipo de fruta, o puedo medir las profesiones por el tipo de profesión. Entonces estoy haciendo una medición, estoy clasificando por categorías. Pero también puedo medir algunas cosas a través de números. Puedo medir el dolor que tú padeces a través de números, indicándote de que 1 es nada de dolor y 10 es muchísimo dolor. Puedo medir la edad a través de criterios de días que han pasado desde que naciste. Y digo, yo tengo 1800 días, ¿no? Nadie dice así, pero lo miden, ¿no? Dice, tengo 37 años ya. Entonces podemos medir por categorías o por números. Ahora, estas categorías pueden ser ordenadas o no. Entonces yo puedo organizar las frutas por categorías, pero no importa el orden, ¿no? Yo puedo poner la manzana primerito, si quiero vender manzanas, puedo poner la naranja primero, porque está a punto de malograrse, no importa. Podría clasificar las profesiones de acuerdo a ganancia, ¿no? Profesiones que ganan más, profesiones que ganan menos, y entonces le estaría dando un orden a las categorías, ¿no? En el caso de los números también yo podría usar números únicamente enteros o usar números con decimales. Y si quiero ser muy preciso, quiero medir la temperatura con decimales, porque me interesa mucho saber si la temperatura está aumentando en décimas. Pero no me interesan las décimas, yo quiero saber cuántos cigarrillos te fumas, y eso yo no lo puedo sacar en décimas. Yo quiero saber si te fumas 10 cigarrillos o 20 cigarrillos, no quiero saber si te fumas 10.5 porque no me interesa. Y es así entonces que existen las variables categóricas y las numéricas. Las categóricas tendremos tipos dicotómicas o politómicas, y las numéricas discretas o primitivas. Acá me quiero detener, porque una variable categórica es aquella medición que tiene como característica tener categorías. Y en la investigación, en muchos libros, les llaman variables cualitativas, sobre todo en la investigación en antropología o en psicología. Ojo, no confundir esto con la investigación cualitativa, ¿no? Porque la investigación cualitativa es un paradigma completamente distinto de la investigación cuantitativa que usa estadística para emitir conclusiones. Una variable cualitativa es simplemente comparte el nombre, no la hace investigación cualitativa. Mucho cuidado, porque he escuchado asesores diciendo que si usas puras variables cualitativas en tu estudio, tu investigación es cualitativa. Cuidado. Ya. Bajo esa aclaración, las variables categóricas pueden ser dicotómicas y solo toman únicamente dos valores. Naturalmente toman dos valores. Entonces, por ejemplo, la variable sexo por condición genital solo toma dos valores. No quiero meterme ahí en argumentos más peleagudos, pero masculino y femenino. Si por ahí hay otras, me dicen. Presencia de una enfermedad, si tiene o no tiene, ¿sí? O como en la computadora, ¿no? Te dicen, ¿desea continuar? Sí o no. Toda pregunta de sí o no es una variable dicotómica. También puede ser politómica si naturalmente debe tomar más de dos valores, ¿no? Estado civil, nivel educativo, severidad de una enfermedad, el pantón, la categoría de colores, múltiples categorías. Estado civil hay varios, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorcio.
Por otro lado, las variables numéricas son conocidas como cuantitativas, también. Y tenemos dos, las discretas, que solo asumen valores enteros, como te contaba hace un rato, el número de hijos, cantidad de alimentos consumidos en la semana, números enteros, ¿no? Por ejemplo acá, el número de hijos. ¿Puede haber decimales en el número de hijos? No. No puedes decir, tengo 1.5 hijos. ¿Por qué 1.5? Ah, porque estoy a punto de dar a luz. Estoy a punto de nacer. No, no vale. No vale, solo el número entero. Hasta que no nace, no es un hijo. Y las variables numéricas continuas sí asumen valores intermedios. Como te decía, puedes medir a nivel decimal. Puede ser así de preciso para medir en niveles decimales. Puedes medir el rango articular, o sea, cuántos grados se desplazan tus articulaciones, el nivel de hemoglobina, si quieres ser muy preciso, ¿no? Porque un cambio en décimas puede indicar un cambio ahí en un riesgo de anemia. Niveles de colesterol, porque un cambio en décimas puede indicar dislipidemias. Entonces, por acá, la edad es una variable continua. Y ustedes dirán, no, pero siempre usamos números enteros para mencionar nuestra edad. Ah, eso es porque es más fácil. Pero nadie tiene 37 o 20 años exactos. Porque en el mismo momento en que cumples 20 años, ya pasaron segundos. Entonces, tu edad es una variable continua. Consideración aparte, tú podrías categorizar una variable numérica si lo consideras necesario. Por ejemplo, la edad. ¿No te gusta manejar decimales? Transfórmala a categorías de infancia, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Pero ten cuidado. Si vas a categorizar algo que es numérico, te aviso que estás perdiendo información. Es decir, la gran variabilidad de data que te daba la edad en decimales la vas a perder porque la vas a transformar. Los 8000 datos que pueden haber dentro de data en decimales, te estás transformando en 5 datos. Infancia, niñez, adultez. Entonces, si vas a hacer eso, asegúrate de que tus categorías, las que vayas a crear, sean exhaustivas y excluyentes. Exhaustiva, es decir, que la categoría per se cubre toda una clasificación y no es ambigua. Excluyente quiere decir que en tus categorías también puede pertenecer a más de una categoría a la vez. Ejemplo, el índice de masa corporal es una variable continua que proviene de la división entre peso y talla, pero por pragmatismo ha sido categorizada a bajo peso, peso normal y obesidad. Entonces son categorías exhaustivas. El que tiene bajo peso no puede ser considerado como peso normal y el que tiene peso normal no puede ser considerado como así. Variables mal medidas. Veamos, porque incluso con estas consideraciones hay variables que no están bien medidas y estas las he tomado también de encuestas de tesis de por ahí, de internet. Por ejemplo, tienes la variable raza, ¿no? Marque usted a qué raza pertenece. ¿Qué hago yo si soy mestizo? ¿No? Mestizo, me por acá, pero y el afroamericano también le marco, ¿no? Si me preguntan cuál es su edad y me quieren marcar acá y yo tengo 15 años, ¿dónde marco? ¿Marco aquí o marco acá? Está claro. Y si tengo 60, debería marcar acá. Y si tengo 21, debería marcar acá. Pero considerarían meter en la misma bolsa a alguien de 21 años con alguien de 60. Un poco complicado. ¿Cuántos años lleva trabajando? Dice, de 0 a 3 meses, de 3 a 12 meses, un año. Pues si trabajo un año, ¿dónde marco? ¿Marco aquí? Marco acá. Si trabajo 20 años, marco acá. Pero me están metiendo en la misma bolsa con alguien que tiene un año y un día. En fin, entonces, cuidado con hacer categorizaciones que estén malas, que no sean exhaustivas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos los tipos de variables identificados, categórica y numérica. Ahora hablemos de sus escalas de medición, que esto nos va a mencionar cuáles son sus posibilidades de ser analizadas. Una escala nominal es una escala donde las categorías no tienen ningún orden establecido, pero sí son excluyentes entre sí. Entonces, a las variables, este es un atributo únicamente de variables categóricas.
tus categorías son nominales, no tienen un orden entre sí. Sexo, estado civil, no tienen un orden. No importa si pones varón o mujer primero, no importa si pones soltero primero. Por otro lado, la escala de medición ordinal sí acepta un orden. Eso quiere decir que hay una jerarquía entre las categorías. Entonces tienes el nivel educativo, tienes que pasar por inicial sí antes de primaria y de primaria antes de secundaria. O el nivel de calidad de vida si es que es expresado en calidad buena, moderada, mala. O el dolor podría ser categorizado en categorías que sean jerarquizadas, ¿no? En un orden desde no dolor, ligero dolor, leve dolor, moderado, severo, extremo y dolor insoportable. Las escalas nominal y ordinal son atributos propios de una variable categórica. Cuando vamos al punto de variables numéricas, es importante definir que sean variables en escala de intervalo o variables en escala de razón. Veamos la escala de intervalo. La escala de intervalo es una escala en la que los números son considerados como tal, como números, pero sin un origen. Números que no tienen un inicio. Entonces el cero es relativo, porque si no hay un inicio ni un fin, el cero es un valor más. Y este cero no indica que la variable esté ausente, simplemente es un valor más. Por ejemplo, temperatura cero no indica ausencia de temperatura. La temperatura nunca desaparece. O las notas de un examen, si es que estás midiendo conocimientos, un cero no implica la ausencia total de conocimientos, ¿no? Implica un mal desempeño. Por otro lado, la escala de razón sí establece que exista un origen del cual partir en esta medición numérica. En este caso el cero sí es real, el cero es absoluto, el cero indica ausencia. Por ejemplo, 0 años, la persona no ha nacido, el número de hijos, 0 hijos, no tengo hijos. Entonces, en resumidas cuentas, las variables categóricas solo pueden asumir escalas nominales y ordinales, pero las numéricas podrían asumir las 4 escalas. Y si te preguntas cómo así, es porque puedes categorizar una variable numérica. Y si la categorizas, entonces ya ha pasado a tener los atributos de escala de medición de una variable categórica. Ese es el componente estadístico de las variables. Para la investigación necesitamos conocer eso, pero también conocer los componentes de su función dentro del proceso de la investigación. Ejemplos. Si yo quiero ver acá el efecto de un vendaje neuromuscular sobre cierta musculatura, entonces me doy dando cuenta de que una variable influye en la otra. Por otro lado, acá veo prevalencia de unos puntos miofaciales en una población. Entonces me voy dando cuenta de que solo hay una variable. No hay una variable influenciando a otra. Entonces, las variables pueden ejercer ciertas funciones. Si el estudio es únicamente descriptivo, entonces hay una variable principal y el resto de variables que puedas medir serán covariables. Por ejemplo, quiero conocer la prevalencia de hipertensión. Hipertensión es mi variable principal, una variable categórica que se mide como si tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Pero también, aparte de hipertensión, quiero saber si toma sus medicamentos, si es adherente, si consigue medicamentos en el hospital, si tiene que pagarlos él. Hay muchas variables que puedo describir, son covariables. Pero en estudios analíticos, y ojo a estas abreviaturas, transversal analítico, casos controles, cohortes, hay dos tipos de variables, la dependiente y la independiente. Es muy importante identificarlas porque la dependiente es el resultado de interés que tú estás buscando y la independiente normalmente es la causa que tú tratas de averiguar que está relacionada a la dependiente. Entonces puedes ver esto como una X que causa una Y, una independiente que podría causar una dependiente. Fumar, cáncer. Fumar es la variable independiente, porque creo que puede causar el cáncer, y el cáncer es dependiente de fumar. Entonces, véanlo de esa forma, identifiquen las variables de acuerdo al diseño de estudio. Ejemplo, prevalencia de dolor lumbar en amas de casa de asentamientos humanos. La variable es dolor lumbar, es un estudio descriptivo, única variable, variable principal. Por ahí tal vez me interesaría saber en amas de casa, si estas amas de casa están recibiendo tratamiento, toman pastillas para el dolor, muchísimas características, son covariables.
Asociación entre postura de cabeza y el dolor cervical. Seguro muchos de ustedes están viendo esta clase en su computadora y están con una mala postura, ¿no? Una postura ahí adelantada, duele el cuello, y probablemente en el momento que digo esto están estirándose el cuello. Pero en fin, quiero conocer si existe esa asociación. Tal vez la postura de su cabeza es la que está generando el dolor de cuello. Entonces, como yo creo que la postura es la causa y el dolor cervical es la consecuencia, la postura es mi variable independiente y el dolor cervical mi variable dependiente. O en un estudio experimental, ¿no? Efectos del ultrasonido sobre el dolor neuropático en pacientes diabéticos. Yo creo que la causa es el ultrasonido que va a mejorar el dolor. Entonces mi variable independiente es el uso del ultrasonido y la dependiente es el dolor neuropático. Muy bien, ya tenemos dos utilidades para lo que tenemos que precisar en una investigación: el componente estadístico, saber qué tipo de variable y escala de medición, y también qué función cumple la variable, ¿no? Si es principal y covariable o si es dependiente e independiente. Luego viene el proceso de operacionalización, que es sí dar la receta de cómo está siendo medida esta variable. Yo te puedo decir que una variable es numérica, pero ¿con qué la he medido? ¿Qué instrumento he utilizado? ¿O qué concepto estoy utilizando para medirla? Es algo muy importante de saber. Entonces, la variable tiene que ser operacionalizada. Porque tú puedes medir una variable de muchas formas, pero si no le explicas al jurado, al financista, de qué forma le estás midiendo, no te va a entender. Entonces, el proceso de operacionalización, y hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimas definiciones, van a ver en distintos libros y tesis, un montón de formas de operacionalizar una variable, pero al menos yo creo que deberían quedarse con estas cuatro principales. De ahí pueden colocar las otras que quieran, pero siempre especificando estas. La definición conceptual, operacional, los valores o indicadores de la variable, y finalmente el tipo y escala de medición, que es este atributo estadístico del que estábamos hablando hace un rato. Hablemos de definición conceptual. Es necesario explicarle a la persona que está leyendo la investigación cuál es el concepto que estamos abordando en la variable que estamos midiendo, porque pueden haber muchos conceptos. Se podría entender el dolor de muchísimas formas. Podría entender el dolor como un dolor físico, un dolor emocional, y se evalúan de forma distinta, ¿no? Entonces necesito dar un concepto en mi estudio y decir, no, el dolor está siendo evaluado bajo un componente físico, la experiencia física desagradable. Entonces, la definición conceptual nos permite reconocer cuáles son las características de la variable, bajo qué esquema será medido. Considérenla como una definición de diccionario. Describan el dolor. Escriban, acá tenemos un ejemplo, el rango articular. ¿Qué cosa es el rango articular? Es la amplitud de movimiento que una articulación puede alcanzar. Por otro lado, la definición operacional es un poco más aterrizada. Ya te dije el concepto que estoy usando, pero ¿de qué forma estoy obteniendo esta variable para mi estudio? La operacional te dice cuáles son las operaciones que vas a seguir para obtener la variable. Entonces, por ejemplo, rango articular. Dijimos que era la amplitud de movimiento que una articulación puede alcanzar. Y genial, eso me hace entender qué cosa es, pero ¿cómo va a ser medida? Son grados de movimiento obtenidos mediante la técnica de goniometría. Entonces, esos dos se complementan para decirte, estoy midiendo bajo este concepto y con estos instrumentos o bajo esta gema. La variable sexo, por ejemplo, puede ser medida de muchas formas, pero en este caso la voy a medir por autorreporte de la persona en la encuesta. Se le pregunta en la encuesta, ¿usted de qué sexo es? Ya la persona marcará. Puedo preguntarle, puedo evaluarlo a través de la observación y mi definición operacional va a cambiar. Y eso permite juzgar la investigación, ¿no? Si uno mide sexo por observación, entonces puede tener cierto error. Puedo medir sexo por el dato que está en el DNI, y hay muchas formas. Pero la definición conceptual de sexo es una condición genital, una condición de género. Luego vienen los valores e indicadores. Ya te dije cuál es el concepto que rige a mi variable, te dije cómo la estoy obteniendo, pero qué posibles valores voy a obtener de esta medición. Ahí tengo que dejar bien en claro. Si estoy evaluando edad, mis indicadores son los años. Si estoy evaluando adultos, podrían ser meses si estoy evaluando niños. Podrían ser días si estoy evaluando recién nacidos en la UCI, no sé. Tienes que indicar bien cuál es el indicador de tu variable para tu estudio en específico.
Adicionalmente, si quieres, puedes indicar que la variable que estás midiendo solo va a tomar ciertos valores. Digamos que solo en mi estudio es posible encontrar a personas de 18 a 60 años, entonces yo especifico esto, ¿no? Por ahí si ves a alguien de 62, es un error. O mi estudio va a medir la edad en meses con un indicador que solo es posible encontrar de 0 a 12 meses en este estudio. O rango articular, ¿no? De 0 a 180 grados no puedo encontrar más si estoy evaluando articulaciones que no pueden pasar de esa medición. ¿Y cómo serían los valores o indicadores para las variables categóricas? Por ejemplo, sexo. Simplemente sus categorías, las categorías que puede tomar, femenino y masculino. Hagamos un ejemplo. Al final, la forma práctica de presentar una variable operacionalizada es a través de una tabla. Esta es una tabla recomendada, como ya les dije, puede que no sea la misma que vean en otras tesis, en libros, pero al menos contiene la información necesaria para entender. Y ustedes llévense ese mensaje a casa, traten de colocar la información necesaria que le permita entender a su lector, a su jurado, a su ente financiero, lo que están midiendo y cómo, y bajo qué criterios. Entonces, acá he obviado la definición conceptual para no quitar espacio, pero también debería estar, para tener espacio. Yo tengo postura de la cabeza y indico cuál es la función, ¿no? Independiente, dependiente. La definición operacional en este caso, ya, la postura de la cabeza puede tener un concepto, pero para mí la operacional es posición sagital de la cabeza obtenida a través de fotometría. Le tomo foto de perfil y puedo medir la postura de cabeza. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores, aunque obtendré que mi postura puede estar posteriorizada, puede ser neutra, puede estar anteriorizada. Entonces, esta es una variable categórica. Una variable categórica y nominal. El orden de estas. Por otro lado, tengo severidad del dolor cervical. Entonces, para mí, la severidad es una clasificación que se ha obtenido de la historia clínica. Pude haber medido la severidad de muchas otras formas, pero en este caso, luego a obtenerla de la historia clínica, y eso permite al lector juzgar que también tomara la variable. Indicadores: leve, moderado, severo. Una variable de tipo categórica orden. El ejemplo de la edad, ¿no? Edad, años, la fecha de nacimiento, esa es mi función operacional. Mis indicadores entonces serán los años, la variable numérica continua. Para este caso yo quiero medir sexo, pero mi definición operacional es dato de género obtenido del DNI para evitar confusión. Indicadores femenino y masculino. Tipo, categórica, nominal. Entonces, piensen ustedes en las variables que quieren medir y sigan este proceso. Siempre expliquen cómo la van a medir. Bueno, expliquen qué cosa es la definición conceptual, cómo la van a medir, qué indicadores tienen y el tipo y escala de medición. ¿Por qué son necesarios? Para temas de análisis. Porque luego dices, quiero hallar la prevalencia de diabetes, porque tu variable es categórica, porque solo le puedes sacar prevalencias a una variable categórica. Quiero conocer el promedio de colesterol en la población X, entonces es una variable numérica. Hay coherencia entre el objetivo y coherencia entre las variables que tienes. Solo puedes plantear ciertos objetivos en ciertas variables. Solo puedes determinar promedios en variables numéricas. Reflexiones finales. Como decíamos, todo puede ser medido, pero las características que determinan estas mediciones son las variables. Ahora esto nos lleva a pensar, ¿no? Porque hemos visto que hay muchas formas de medir dolor, muchas formas de medir cabeza, muchas formas de medir, no sé, pues alguna enfermedad. Pero esto ya surge con una pregunta extra, ¿no? ¿Cómo saber cuál es la mejor medición? Y eso nos lleva a pensar en cuáles son los mejores instrumentos, o si el instrumento per se es válido para la medición. Pero ese ya es tema de otra clase, yo me voy por acá. Muchísimas gracias por darme este espacio virtual para comunicar, y yo espero que les haya servido de algo, ¿no? Desde mi Benedizo, o sea, las gracias, y les dejo un correo ahí si tienen alguna cosa. Listo, doctor, muchísimas Muchísimas gracias. gracias.
Si si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, es momento para dejarlo en el chat. Si no, esa ponencia... Sí, diga, doctor, no se preocupe. sí, y no tiene que ser una pregunta del tema, ¿no? Tal vez tienen una pregunta, están planteando un protocolo y dicen, mira, esta variable la estoy poniendo así, ¿qué le parece? Lo que sea. Eso, bienvenida a las preguntas. Genial. Muchas gracias, Entonces, doctor. Sí, no, no sé, pero algún día lo seré tal vez cuando lleve doctorado. Disculpe, gracias. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas, así que les vamos a mandar Ah, las mejor, pues, diapositivas, no había estudiado. las diapositivas y el correo para que se puedan comunicar. Muy Andrés, bien, muchísimas gracias a todos. Ah, y como decía Alison, la es ponencia va a Andrés ser subida de Sábados con Andrés. al aula virtual y al YouTube, y ya se estará subiendo el post-test. Sin nada más que añadir, le agradecemos por la ponencia y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Buenas noches. Gracias.